Cabrera. Entonces, señores, miren, ¿qué pasa con...? Ustedes saben que se celebró, decía que Davos insiste en resetear el capitalismo, en reiniciar el capitalismo. Se acaba de celebrar el foro de Davos. Este foro, en términos de mediático, pues se ha colocado por encima de otro foro sobre el que se hablaba mucho y que se usaba mucho en las teorías de la conspiración, que era el Club de Bilderberg, sobre el que Daniel Stulin ha escrito varios libros. Pero Bilderberg, que se sigue desarrollando, ha quedado en un plano distinto al Foro Económico Mundial, al FOMEN que se desarrolla en Davos. Este no es un foro tan inmediatista, es decir, analiza las cuestiones inmediatas, que en estos casos sería de cuál va a ser el comportamiento de la inflación, que el comportamiento, el impacto de la guerra en Ucrania, que en las exposiciones se ha dicho que no será tan dramático como lo que se había pronosticado, que probablemente pudiera haber un mayor nivel de crecimiento en el 2023. Y esas son las predicciones inmediatas. Pero Davos no va por lo inmediato, sino que Davos trata de irse hacia el futuro, casi siempre. Y aunque esta vez se ha planteado que hubo actores muy importantes, entre ellos Klaus Schwab, que si estuvo ahí, estuvo de manera muy discreta, no presentando exposición, que no estuvo George Soros, que no estuvo Bill Gates, pero sí un planteamiento que hizo Klaus Schwab, que no fue el tema de la cuarta revolución industrial, sino posterior al enfoque que terminó en un libro de la cuarta revolución industrial. Klaus Schwab está planteando el gran reinicio. Y el gran reinicio no es otra cosa que buscar una serie de fórmulas para tratar de relanzar el capitalismo. Porque hay serios temores en que se produzca un colapso del sistema capitalista, y lo peor es que ese colapso se produce con un sistema que no presenta sustituto. No presenta sustituto por ahora. Entonces, Klaus Schwab entiende, como entienden otros pensadores, que lo que hay que hacer es reiniciar el capitalismo. Y para reiniciarlo, tomar una serie de medidas. Cuando hablamos del capitalismo, ¿no? El capitalismo no solo es el producto de las revoluciones burguesas del siglo XVII, del siglo XVIII. Esas revoluciones empujaron una serie de cosas. Estamos hablando de la revolución industrial, estamos hablando de la Revolución Francesa, estamos hablando de la Guerra de Independencia en los Estados Unidos, cuando estamos hablando de esas revoluciones burguesas. Pero en términos, si se quiere, conceptuales, el capitalismo va a encontrar un sustentador ideológico, que es el liberalismo. Y sobre ese sustentador ideológico, el capitalismo se expande. Ese sustentador ideológico, que es el liberalismo, podemos decir que tuvo tres padres, una trilogía parecida a la de los padres de la patria dominicana, que son tres. El primero fue John Locke.
que es el padre del liberalismo. Entonces, John Locke lo que aporta en la construcción del Estado-Nación es que el ser humano, por serlo, tiene derechos inalienables. Es decir, derechos que son consustanciales a la condición del ser humano. Y que esos derechos tienen que estar plenamente garantizados. Él está hablando de la libertad, está hablando de la propiedad, está hablando de la seguridad. Es decir, para que tengamos un Estado que ya no está gobernado en función de un mandato divino, etcétera, tiene que estar garantizado en función de estas tres cosas. Los derechos consustanciales a la condición del ser humano. Bueno, a ese aporte se suma otro aporte, que es el que hace Montesquieu, que dice, bueno, para que esos derechos consustanciales a la condición del ser humano se puedan proporcionar y no se creen dictaduras, no se creen tiranías como las que estamos sustituyendo, como los sistemas monárquicos, entonces tenemos que tener un sistema contrapesado. Y entonces ahí viene el aporte de Montesquieu al aporte que ya ha hecho Locke, y está la garantía de estos derechos consustanciales al ser humano, pero esos derechos administrados por un sistema que está contrapesado por una división de poderes. A eso le faltaba una pata, y esa pata se la pone Adam Smith. Y entonces Adam Smith viene con la parte del funcionamiento económico del sistema. Para que esto funcione, tiene que tener una dinámica en su economía. Y esa dinámica económica tiene que estar garantizada por la base de la libertad. Y entonces Adam Smith entiende que el mercado se va a regular solo, que hay una mano invisible que va a regular todo. Bueno, sobre ese aporte de estas tres figuras, el liberalismo se sostuvo de manera exitosa, conduciendo al capitalismo hasta los años 70, cuando vino la crisis del petróleo. Al aparecer la crisis del petróleo, se entendió que si el capitalismo no se reformaba, el capitalismo iba al fracaso. Y entonces apareció al liberalismo, entonces le apareció un hijo que es el neoliberalismo. El neoliberalismo entonces retrocedió en algunas cosas que se le garantizaban al ser humano, porque entonces vino un economista que dijo, no, es que no hay comida gratis, la cosa la gente tiene que ganársela, tenemos que ir a esquemas de privatización, de reducción del Estado y de una serie de cosas. Entonces, la parte del capitalismo en la que todavía estamos está muy matizada por los cambios que le impregnó el neoliberalismo. Esos cambios trataron de ser neutralizados con el Estado social y económico de derecho que ha tratado de mantener Europa, pero como se ha precarizado mucho la manera de sustentarlo, realmente eso no ha sido suficiente. Eso no ha sido suficiente. Y hay otro asunto, hay dos cosas que están planteadas como desafíos. ¿Cuáles son esas dos cosas que están planteadas como desafíos? Bueno, tenemos el desafío de la inteligencia artificial, que en algunos aspectos amenaza con la destrucción de la democracia. Amenaza con la destrucción de la democracia, pero no en beneficio de la gente, etcétera, sino de los que manejan la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es artificial para algunas cosas, pero es generada por intereses y está elaborada para responder a esos intereses, aunque se crea
y se pregone que se hace para el beneficio de la humanidad. Beneficia a la humanidad, pero al servicio de los intereses que globalistas. Bueno, y está lo que eso plantea en términos de disminución de muchos tipos de empleos, pero también está el hecho de que los ingresos y la mano de obra disponible se están limitando. Una serie de desafíos que, si me pongo a citarlo, amanecemos aquí. Y esa no es la idea. En conclusión, se está planteando el gran reinicio. Y una de las ideas, solamente la que le voy a comentar, como una de las ideas que se están manejando y que se están debatiendo y que se ha generalizado el debate, ya no es un debate aislado, sino es un debate que se ha generalizado, es el que nos conduce a la RBU. Tenemos que acostumbrarnos a ese término como nos acostumbramos al del PIB. La RBU, estamos hablando de la renta básica universal. Es decir, ¿cómo reiniciamos el capitalismo? Que con el neoliberalismo se nos agudizó uno de los vicios del capitalismo. Churchill definió de manera muy temprana cuál era uno de los vicios del capitalismo. Según Churchill, el vicio inherente del capitalismo es el desigual reparto de bienes. Es decir, ese es un vicio inherente del capitalismo, el desigual reparto de bienes. Aunque él decía también que la virtud inherente al socialismo es el equitativo reparto de la miseria. Pero en el caso del capitalismo, con el neoliberalismo, se ha agudizado ese vacío inherente. Y por más vuelta que demos, el 1% de la población maneja más riqueza que el 99% de la población mundial. ¿Cómo revertimos eso? Bueno, vamos a revertir eso con una renta básica universal. ¿Cuáles son los aspectos que se están debatiendo de la renta básica universal? Porque la renta básica universal no es un plan de subsidio a lo más pobre. No es que vamos a poner a que el que no tiene ingreso tenga un ingreso elemental. No, es renta básica universal. Es decir, vamos a darle una renta básica universal a todo el mundo, a prietos y blancos, a ricos y pobres. La renta básica universal no hace excepciones de nadie por el tipo de ingreso, sino que va a abarcar a todo el mundo. ¿Por qué se quiere abarcar a todo el mundo con la renta básica universal? Bueno, para que la renta básica universal no sea un privilegio, porque cuando se otorga de manera sesgada a los más pobres, se convierte en un privilegio que termina creando clientelismo político. Para que no desestimule el empleo, porque si le pago a gente que no trabaja, entonces voy a desestimular al que trabaja. No, la renta básica universal está dispuesta para el que trabaja. El que trabaja la va a recibir y el que no trabaja la va a recibir también. Para que el que está fajado haciendo algo diga, pues yo voy a dejar de hacerlo porque fulano está sentado y le están dando la renta básica. No. Se está planteando que por eso es renta básica universal. Por eso es que se llama de renta básica universal, porque no es un plan de subsidio aislado. Y ya hay varios programas. En Alaska, por ejemplo, hay un programa piloto. En Alemania hay un programa piloto. El de Alaska, que es el que está más avanzado, se otorga anualmente. El de Alemania es un piloto que está dirigido a hacer evaluaciones para luego ir hacia un plan de renta básica universal. Entonces, se entiende que por este mecanismo se llena un poco el problema del vacío que nos va a crear el desarrollo tecnológico con la eliminación de muchos puestos de trabajo y la creación lenta de otros, pero que por otra parte, pues se iría hacia a la provocación de una redistribución de riqueza, porque se supone que los recursos de esa renta básica universal, aunque beneficien al rico,
aunque beneficien al rico también, van a salir del rico, de mayores aportes que harían los ricos. Y por el estilo. Ese es el caso, digamos, que está en estos momentos más debatido, hay muchos partidarios de la renta básica universal, hay muchos detractores de la renta básica universal, pero no hay nadie en estos momentos en ningún país desarrollado que esté al margen del debate, porque ya el tema ha tomado otra connotación y es de las partes iniciales de este programa de el Gran Reinicio que promueve desde Davos, o que se está promoviendo desde Davos, a cargo de el señor Klaus Schwab, que es el fundador de este foro que se ha convertido en el principal foro mundial. Ya después hablaremos de otras iniciativas que están dentro de este gran reinicio, pero la renta básica universal, el RBU, es hoy ya un tema que tiene que ir entrando en el debate público, por lo menos lo está en el debate en todas las economías desarrolladas. Cambio y fuera.